¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué había antes del principio? ¿De dónde procedía la materia que creó el Big Bang? ¿Qué ocurrió en un primer momento para crear ese material? ¿Por qué estamos aquí? Cuando se trata de comprender el universo, créanme, apenas hemos arañado la superficie. Estas preguntas que he formulado más arriba han estado circulando en los ámbitos de la curiosidad humana durante incontables generaciones, trascendiendo el tiempo y abarcando culturas. Hemos estado enviando diferentes telescopios, como el James Webb y el Hubble, para explorar las profundidades del cosmos. Estas maravillas de la ingeniería han hecho un gran trabajo a la hora de desentrañar algunos de los secretos del universo, posiblemente arrojando luz sobre una pequeña fracción de su inmensidad. Día tras día, hemos escrutado diligentemente los cielos, capturando impresionantes imágenes de galaxias lejanas, nebulosas y fenómenos celestes, ampliando nuestro conocimiento del cosmos con cada observación. A través de estos telescopios, hemos sido testigos del nacimiento y la muerte de estrellas. Nos hemos maravillado ante la intrincada danza de galaxias en colisiones cósmicas y hemos desentrañado los misterios de los agujeros negros. Hemos medido el desplazamiento al rojo de galaxias lejanas, lo que nos ha permitido retroceder miles de millones de años en el pasado, ofreciendo una visión del universo en su infancia. Pero con todos estos magníficos descubrimientos, aún nos quedan numerosas preguntas sin respuesta por todas partes. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Podremos responder alguna vez a estas preguntas? Hay que seguir observando. La última estrella se enfriará lentamente y se apagará. Con su paso, el universo volverá a ser un vacío, sin luz ni vida ni sentido. Esta afirmación fue mencionada por el físico Brian Cox en una serie de la BBC. Así es como podría acabar todo. Otras teorías sugieren que nuestro propio Big Bang, la génesis de nuestro universo, podría haberse originado a partir de una encarnación anterior del vacío, un universo frío, oscuro y vacío, similar al que nos espera en un futuro lejano. Esta es solo la primera teoría. ¿Qué hay de la segunda teoría, que sugiere que no hay un primer hombre o mujer, ningún acontecimiento singular que diera origen al universo? En su lugar, el universo siempre ha existido y siempre existirá en un estado de existencia perpetua. Según esta teoría, el cosmos experimenta una serie interminable de expansiones y contracciones, en la que cada ciclo da paso al siguiente. Se trata de una danza cósmica eterna, en la que el tejido de la realidad permanece constante, inalterado por el paso del tiempo. Esta teoría desafía nuestras nociones convencionales de una línea temporal lineal y un origen definitivo. Sugiere que el concepto de antes y después pierde su significado a medida que el universo persiste en un estado de existencia interminable. Nos invita a reimaginar la naturaleza de la propia realidad, donde el cosmos eterno abarca todas las posibilidades. Y la tercera teoría nos lleva aún más lejos, sugiriendo la existencia de infinitos universos, cada uno con su propio conjunto de leyes físicas, constantes y condiciones. Según esta teoría, nuestro universo es solo uno entre un conjunto infinito de universos paralelos. Cada universo de este vasto conjunto puede tener propiedades diferentes, lo que da lugar a una asombrosa variedad de realidades diversas. Existen todos los resultados y configuraciones imaginables, que abarcan una amplitud inimaginable de paisajes cósmicos, desde universos en los que las leyes de la física son totalmente distintas, hasta otros en los que la vida adopta formas que apenas podemos imaginar. Extraño, ¿verdad? La siguiente, la teoría 4, sugiere que la realidad que percibimos como universo es, de hecho, un sofisticado programa creado por una civilización avanzada o una inteligencia superior. En este escenario, toda nuestra existencia, incluidas las leyes de la física, las partículas fundamentales e incluso nuestra propia conciencia, es producto de un programa informático intrincadamente diseñado. Propone que lo que percibimos como mundo físico es una compleja construcción virtual, similar a una especie de videojuego hiperavanzado. Los partidarios de esta teoría argumentan que los rápidos avances en tecnología y potencia informática, junto con nuestros propios esfuerzos por crear entornos virtuales realistas, apuntan hacia la viabilidad de un universo así. Proponen que una civilización avanzada con capacidades informáticas incomprensibles podría crear una realidad simulada indistinguible del universo real. Bueno, te he dado unas 4 teorías. Si conoces los nombres de estas teorías, asegúrate de comentar sus nombres a continuación. Continuemos. Verán, el universo es muy extraño. Tenemos partículas que aparecen y desaparecen por todas partes. Hay algo, y luego pop, nada. Tenemos la materia oscura,
una sustancia misteriosa que constituye una parte significativa de la masa del universo, pero sigue siendo invisible a nuestros métodos actuales de observación. No emite, absorbe ni refleja la luz, pero sus efectos gravitatorios pueden observarse en las galaxias y en la estructura a gran escala del universo. También tenemos la energía oscura, que parece estar expandiendo el universo a una velocidad inmensa. A diferencia de la gravedad, que actúa como una fuerza de atracción, la energía oscura parece empujar a las galaxias, haciendo que el propio tejido del espacio se estire. Esta expansión se produce a tan gran escala que supera las fuerzas gravitatorias entre las galaxias, dando lugar a una extensión cósmica cada vez mayor. Y luego tenemos el Big Bang, que intenta explicar el origen y la evolución de nuestro universo. Que el universo tal y como lo conocemos comenzó a partir de un estado increíblemente caliente y denso hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, sugiriendo que toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo se originaron a partir de una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas. En un acontecimiento extraordinario, el universo se expandió rápidamente y sigue expandiéndose hasta nuestros días. Fue durante esta expansión cuando surgieron las fuerzas y partículas fundamentales que gobiernan el cosmos. Pero, ¿es perfecto? ¿Sucedió el Big Bang en el interior del espacio o fue el principio del espacio mismo? ¿Dónde y cómo se produjo? ¿Por qué ocurrió en primer lugar? La teoría del Big Bang nos ofrece una visión extraordinaria del nacimiento de nuestro universo, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Podemos tener una idea de lo que ocurrió después del Big Bang, pero lo que ocurrió antes del Big Bang es lo que nos queda pendiente. ¿Cómo pudo concentrarse toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo en un punto de densidad y temperatura infinitas? Es algo que nos deja perplejos. Por extraño que parezca, algunos cosmólogos mantienen la idea de que una encarnación previa del vacío, un universo frío, oscuro y vacío, similar al que nos espera en un futuro lejano, podría haber sido la fuente de nuestro propio Big Bang. Esto puede sonar confuso, pero permítanme explicar lo que quiero decir. En primer lugar, quiero que veamos cómo surgió el concepto de materia material o física. Cuando consideramos los orígenes de la materia estable compuesta de átomos o moléculas, queda claro que tal materia no existía durante las etapas iniciales del Big Bang, ni durante cientos de miles de años después. El universo primitivo era un entorno caliente y denso, lleno de partículas altamente energéticas que impedían la formación de materia compleja. Sin embargo, a medida que el universo se fue expandiendo y enfriando, se dieron las condiciones favorables para la formación de los primeros átomos. Este proceso, conocido como nucleosíntesis, permitió que partículas más simples se combinaran y crearan átomos estables, como el hidrógeno y el helio. Pero este conocimiento no resuelve la cuestión de si algo surgió de la nada. Más atrás en el tiempo, alrededor de una 10 milésima de segundo después del Big Bang, surgieron las primeras partículas de materia de larga vida, a saber, los protones y los neutrones. Estas partículas forman los componentes básicos de los núcleos atómicos. Antes de este momento crucial, no existía la materia tal y como la entendemos comúnmente, pero la física nos permite seguir trazando la línea del tiempo hacia atrás hasta procesos físicos anteriores a cualquier materia estable. Esto nos lleva a la fascinante época conocida como Gran Época Unificada. En esta etapa, nos adentramos en el terreno de la física especulativa, ya que nuestros experimentos actuales no pueden generar energía suficiente para observar directamente los procesos que tuvieron lugar durante esa época. No obstante, existe la hipótesis plausible de que el mundo físico consistía en una mezcla arremolinada de partículas elementales de vida corta, entre ellas los quarks, que son los constituyentes fundamentales de los protones y los neutrones. Durante esta época, existían tanto la materia como su contrapartida antimateria en cantidades aproximadamente iguales. Cada partícula de materia, como un quark, tenía su homóloga de antimateria, que era casi idéntica pero difería en un aspecto. Sin embargo, cuando la materia y la antimateria se encontraban, se aniquilaban instantáneamente y se transformaban en energía pura. Como resultado, estas partículas se creaban y destruían constantemente, una vibrante danza de materia y antimateria. Pero, ¿cómo surgieron estas partículas? Según la teoría cuántica de campos, incluso un vacío aparente, que corresponde a un espacio-tiempo vacío, está repleto de fluctuaciones dinámicas de energía. Estas fluctuaciones pueden dar lugar a la aparición espontánea de partículas, que desaparecen poco después. A primera vista, esto podría parecer un fenómeno matemático peculiar más que algo basado en la realidad física.
Sin embargo, la existencia de tales partículas se ha observado en numerosos experimentos, aportando pruebas tangibles de su fugaz existencia. El estado de vacío del espacio-tiempo es un reino bullicioso donde las partículas se crean y aniquilan continuamente, surgiendo aparentemente de la nada. Sin embargo, esta observación nos lleva a considerar que el vacío cuántico, a pesar de su nombre, no es un vacío vacío, sino una entidad dinámica por derecho propio. Esta noción cuestiona la idea de obtener algo de la nada. Supongamos que nos preguntamos de dónde surgió el propio espacio-tiempo. Nos encontramos profundizando en el pasado distante, llegando a la antigua época de Planck, un periodo tan temprano en la historia del universo que nuestras mejores teorías de la física se desmoronan. Esta época ocurrió solo una 10.000.000ésima de trillonésima. ¿De una trillonésima? De trillonésima de segundo después del Big Bang. En ese momento, el espacio y el tiempo pasaron a estar sujetos a fluctuaciones cuánticas. Los físicos suelen trabajar por separado con la mecánica cuántica, que rige el micromundo de las partículas, y con la relatividad general, que se aplica a grandes escalas cósmicas. Pero para comprender realmente la época de Planck, necesitamos una teoría completa de la gravedad cuántica, que fusione ambas. Aunque todavía no se ha conseguido una teoría definitiva de la gravedad cuántica, los científicos han hecho notables intentos a través de marcos como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. En estos enfoques, las nociones convencionales de espacio y tiempo sufren una transformación. Se perciben como fenómenos emergentes, análogos a las ondulantes olas que se manifiestan en la superficie de un vasto océano. Según estas teorías, nuestra experiencia familiar del espacio y el tiempo surge de procesos cuánticos subyacentes que ocurren a un nivel microscópico minúsculo. Estos procesos, que operan más allá de nuestra comprensión intuitiva como seres atrincherados en el mundo macroscópico, plantean intrigantes desafíos a nuestra comprensión. En la época de Planck, nuestra comprensión ordinaria del espacio y el tiempo se rompe, por lo que tampoco podemos confiar en nuestra comprensión ordinaria de la causa y el efecto. A pesar de ello, todas las teorías candidatas de la gravedad cuántica describen algo físico que ocurría en la época de Planck, algún precursor cuántico del espacio y el tiempo ordinarios. Pero, ¿de dónde viene todo eso? Incluso si la causalidad ya no se aplica de manera ordinaria, aún podría ser posible explicar un componente del universo de la época de Planck en términos de otro. Desgraciadamente, a estas alturas, ni siquiera nuestra mejor física es capaz de dar respuestas. Hasta que no avancemos más hacia una teoría del todo, no podremos dar ninguna respuesta definitiva. Lo máximo que podemos decir con seguridad en este momento es que la física no ha encontrado hasta ahora ningún caso confirmado de algo que surja de la nada. Para responder realmente a la pregunta de cómo puede surgir algo de la nada, tendríamos que explicar el estado cuántico de todo el universo al principio de la época de Planck. Todos los intentos en este sentido siguen siendo altamente especulativos. En 20 años, el prestigioso físico Roger Penrose, galardonado con el Premio Nobel, introdujo un concepto intrigante pero controvertido conocido como cosmología cíclica, conforme para describir un universo cíclico. Un universo cíclico es un modelo de evolución cósmica, según el cual el universo experimenta ciclos interminables de expansión y enfriamiento, cada uno de los cuales comienza con un Big Bang y termina con un Big Crunch. Penrose estaba motivado por una fascinante relación matemática entre el estado caliente, denso y pequeño del universo durante el Big Bang y el estado frío, expandido y vacío que se predice que alcanzará en un futuro lejano. Su teoría radical propone que estos estados se vuelven matemáticamente idénticos cuando se llevan a sus límites extremos. Esta noción paradójica sugiere que la ausencia total de materia podría potencialmente dar lugar a toda la materia que existe hoy en nuestro universo observable. Desde esta perspectiva, el Big Bang surge de lo que puede considerarse casi nada. Esta noción surge cuando toda la materia de un universo es absorbida gradualmente por agujeros negros, que finalmente se disipan en fotones y desaparecen en un vasto vacío. Así, todo el universo se origina en un estado que, observado desde un punto de vista físico alternativo, se asemeja mucho a la nada absoluta. Sin embargo, incluso dentro de esta aparente nada, existe un tipo particular de algo. Sigue siendo un universo físico, aunque notablemente vacío y desprovisto de materia tradicional. ¿Cómo puede el mismo estado ser un universo frío y vacío desde una perspectiva y un universo caliente y denso desde otra? La respuesta está en un complejo procedimiento matemático llamado reescalado conforme, una transformación geométrica que, en efecto, altera el tamaño de un objeto pero deja inalterada su forma.
Penrose demostró cómo el estado frío y denso y el estado caliente y denso podían conectarse mediante este proceso de reescalado, alineando sus formas espaciotemporales sin tener en cuenta sus tamaños. Puede resultar difícil comprender cómo dos objetos pueden considerarse idénticos cuando tienen tamaños diferentes, pero Penrose sugiere que el tamaño pierde su significado convencional en estos extraordinarios entornos físicos. La atención se desplaza hacia la comprensión de la naturaleza fundamental de los espaciotiempos y las conexiones subyacentes entre ellos, trascendiendo las limitaciones del tamaño tal y como lo percibimos habitualmente. En la cosmología cíclica conforme, la explicación se desarrolla de una manera única, desde el estado viejo y frío hasta el estado joven y caliente. La existencia del estado caliente y denso se atribuye al estado frío y vacío, pero no se trata de la habitual relación causa-efecto que conocemos, en la que un acontecimiento sigue a otro en el tiempo. En estos estados extremos, no solo pierde importancia el tamaño, sino también el tiempo. El estado frío y denso y el estado caliente y denso existen en líneas temporales diferentes, separadas por sus geometrías temporales distintas. Desde la perspectiva de un observador dentro del estado frío y vacío, este persistiría indefinidamente en su propia línea temporal. Sin embargo, el estado caliente y denso que emerge crea una línea temporal completamente nueva, con sus propias propiedades y evolución. Puede ser útil entender el estado caliente y denso como producido a partir del estado frío y vacío, de alguna manera no causal. Tal vez deberíamos decir que el estado caliente y denso emerge del estado frío y vacío, o se basa en él, o se realiza a partir de él. Se trata de ideas claramente metafísicas que los filósofos de la ciencia han estudiado a fondo, sobre todo en el contexto de la gravedad cuántica, donde la causa y el efecto ordinarios parecen romperse. En los límites de nuestro conocimiento, la física y la filosofía se vuelven difíciles de separar. La cosmología cíclica, conforme nos ofrece una visión intrigante y especulativa de los orígenes de nuestro Big Bang. Sin embargo, aunque los futuros avances en cosmología confirmen las ideas de Penrose, es posible que nos encontremos ante una investigación filosófica más profunda. Esta indagación gira en torno al origen de la propia realidad física y plantea la cuestión fundamental de cómo surgió todo el sistema de ciclos. En última instancia, se nos plantea una de las cuestiones más profundas de la metafísica: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Esta pregunta ahonda en la naturaleza misma de la existencia y nos desafía a explorar los misterios de nuestra realidad en su nivel más fundamental. Pero aquí nos centraremos en las explicaciones que permanecen en el ámbito de la física. Hay tres grandes opciones a la pregunta más profunda de cómo empezaron los ciclos. Podría no tener ninguna explicación física, o podría haber ciclos que se repiten sin fin, cada uno de ellos un universo en sí mismo, con el estado cuántico inicial de cada universo explicado por alguna característica del universo anterior. O podría haber un único ciclo y un único universo que se repite, con el comienzo de ese ciclo explicado por alguna característica de su propio final. Los dos últimos enfoques evitan la necesidad de cualquier acontecimiento no causado, lo que les confiere un atractivo especial. La física no dejaría nada sin explicar. Penrose imagina una secuencia continua de nuevos ciclos, impulsada en parte por su interpretación de la teoría cuántica. En mecánica cuántica, un sistema físico existe en una superposición de múltiples estados simultáneos, y solo se resuelve en un estado específico tras una medición. Según Penrose, cada ciclo implica sucesos cuánticos aleatorios que se desarrollan de forma única, lo que da lugar a variaciones entre ciclos. Este concepto es prometedor para los físicos experimentales, ya que sugiere la posibilidad de detectar restos o anomalías del universo anterior que dio origen al nuestro. El estudio de las débiles huellas de la radiación residual del Big Bang, observadas por satélites como Planck, podría ayudarnos a comprender mejor el antiguo universo que precedió al nuestro. Penrose y sus colaboradores creen haber detectado ya estos rastros, atribuyendo los patrones de los datos de Planck a la radiación procedente de agujeros negros supermasivos del universo anterior. Sin embargo, sus observaciones han sido cuestionadas por otros físicos, y el jurado sigue deliberando. Los nuevos ciclos sin fin son la clave de la visión del propio Penrose, pero hay una forma natural de convertir la cosmología cíclica conforme de una forma multiciclo a una de un solo ciclo. En ese caso, la realidad física consistiría en un único ciclo a través del Big Bang hasta un estado de máximo vacío en un futuro lejano, y luego de nuevo al mismo Big Bang, dando lugar al mismo universo una y otra vez. Esta noción coincide con una interpretación alternativa de la mecánica cuántica, denominada interpretación de muchos mundos. Según esta interpretación, cuando medimos un sistema en superposición, el resultado que observamos no es una selección aleatoria. Por el contrario, representa solo una posibilidad que se desarrolla en nuestro propio universo.
En la interpretación de los muchos mundos, cada uno de los otros resultados de las mediciones se desarrolla en universos paralelos separados dentro de un vasto multiverso, totalmente desconectado del nuestro. Por tanto, no importa lo improbable que sea un suceso, si tiene una probabilidad distinta de cero, ocurre en algún mundo cuántico paralelo. En estos otros mundos, hay individuos similares a usted a los que les ha tocado la lotería, se han visto atrapados en tifones inusuales, han sufrido una combustión espontánea o incluso han experimentado los tres sucesos simultáneamente. Nuestro Big Bang podría ser el renacimiento de un único multiverso cuántico que contiene infinitos universos diferentes, todos ellos ocurriendo a la vez. Según algunas teorías, los universos paralelos podrían dejar huellas en los datos que observamos del cosmos, como señales de colisiones entre nuestro universo y otros. Esta idea conecta con el concepto de teoría cuántica de muchos mundos, aunque no todo el mundo está de acuerdo, incluido Penrose. Según este punto de vista, nuestro Big Bang podría marcar el comienzo de un vasto multiverso cuántico en el que coexisten simultáneamente innumerables universos. En este multiverso tienen lugar todos los acontecimientos y resultados posibles, repitiéndose sin fin en un ciclo de existencia. Sugiere que todo lo imaginable no solo sucede una vez, sino que ocurre repetidamente, creando un rico tapiz de infinitos universos. Bien, para entender cómo surgió el universo de la nada, tenemos que ahondar en su naturaleza. Nuestro universo funciona de dos modos fundamentales, que dan forma al tejido de la realidad y permiten comprender sus orígenes. El primer modo es la naturaleza determinista del universo. El determinismo sugiere que todos los acontecimientos y resultados del universo se rigen por una serie de condiciones predeterminadas y por las leyes de la naturaleza. Este punto de vista postula que si poseemos un conocimiento completo del estado inicial del universo y de las leyes que lo rigen, podemos predecir con certeza la trayectoria futura de los acontecimientos. El determinismo proporciona una sensación de orden y previsibilidad, ofreciendo una base para la investigación y la comprensión científicas. Sin embargo, a medida que profundizamos en los misterios del universo, nos encontramos con el segundo modo de funcionamiento, la naturaleza probabilística del universo. Este aspecto, observado de forma prominente en el ámbito de la mecánica cuántica, introduce la aleatoriedad y la incertidumbre inherentes en el tejido de la realidad. A nivel subatómico, las partículas y sus propiedades muestran un comportamiento probabilístico en el que los resultados se expresan como probabilidades y no como predicciones definitivas. Esta naturaleza probabilística desafía el determinismo estricto de la física clásica y saca a la luz el fascinante reino de la indeterminación cuántica. La interacción entre determinismo y probabilidad plantea profundos interrogantes sobre la naturaleza del universo y sus orígenes. ¿Cómo coexisten estos dos modos? ¿Puede el determinismo explicar plenamente la compleja aparición de nuestro universo a partir de la nada? ¿O desempeña algún papel la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica? Explorar estas cuestiones nos permite asomarnos a la naturaleza fundamental de la propia realidad. El determinismo, como ya hemos dicho, propone que todos los acontecimientos y resultados del universo están predeterminados por una serie de condiciones iniciales y por las leyes de la naturaleza. En el contexto del universo surgido de la nada, el determinismo proporciona un marco para explorar la secuencia de acontecimientos que podrían haber conducido a su existencia. En los primeros momentos del universo, imaginamos un estado de absoluta nada. En este escenario hipotético, no hay materia, energía, ni siquiera espacio y tiempo tal y como los conocemos. Sin embargo, según el determinismo, debe haber habido un conjunto específico de condiciones iniciales que prepararon el escenario para la aparición del universo. Estas condiciones iniciales podrían implicar diversos factores, como las propiedades de la singularidad, los valores de las constantes fundamentales, o incluso la existencia de dimensiones adicionales más allá de nuestra comprensión actual. La naturaleza exacta de estas condiciones iniciales sigue siendo objeto de intensas investigaciones y especulaciones científicas. Según el determinismo, la evolución del universo se rige por las leyes de la física, como la relatividad general y la mecánica cuántica. Estas leyes dictan cómo interactúan y evolucionan en el tiempo la materia, la energía y el espacio-tiempo. Comprendiendo estas leyes y las condiciones iniciales que prepararon el escenario para la existencia del universo, podemos trazar la secuencia de acontecimientos que condujeron a su formación. A medida que el universo se expande, la materia y la energía sufren diversas transformaciones e interacciones. Surgen partículas, entran en juego fuerzas y comienzan a formarse estructuras. Gracias a la interacción de la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, las galaxias, las estrellas y los planetas toman forma a lo largo de vastas escalas de tiempo cósmicas.
El determinismo nos permite concebir esta sinfonía cósmica como un proceso determinista, en el que cada etapa de la evolución del universo está estrechamente relacionada con las condiciones precedentes y regida por las leyes de la naturaleza. Las propiedades de la materia, la formación de las galaxias y la aparición de la vida pueden considerarse resultados inevitables de este gran desarrollo determinista. Además, el determinismo ofrece una explicación para el ajuste fino observado en el universo. Las constantes fundamentales y los parámetros físicos, como la fuerza de la gravedad o las masas de las partículas, parecen estar ajustados con precisión para permitir la existencia de estructuras complejas en la vida. El determinismo postula que estos valores tan ajustados no son meras coincidencias, sino el resultado del despliegue determinista del universo a partir de sus condiciones iniciales. Por otro lado, tenemos la naturaleza probabilística del universo, que introduce un ámbito de aleatoriedad e incertidumbre inherentes al tejido de la realidad. En el ámbito de la mecánica cuántica, la naturaleza probabilística del universo adquiere especial relevancia. A nivel subatómico, las partículas y sus propiedades no siguen un determinismo estricto, sino que muestran un comportamiento probabilístico. Esto significa que los resultados de ciertas mediciones u observaciones se expresan como probabilidades, en lugar de predicciones definitivas. Uno de los conceptos clave de la mecánica cuántica es la dualidad onda-partícula. Sugiere que las partículas, como los electrones o los fotones, pueden mostrar un comportamiento tanto ondulatorio como de partícula. Cuando se trata de observar las propiedades de estas partículas, como su posición o momento, su comportamiento se vuelve inherentemente incierto. El famoso principio de incertidumbre de Heisenberg recoge esta incertidumbre fundamental. Afirma que existe un límite a la precisión con la que podemos conocer simultáneamente ciertos pares de propiedades, como la posición y el momento o la energía y el tiempo. Cuanto más exactamente intentemos medir una de estas propiedades, con menos precisión podemos conocer la otra. Esta incertidumbre inherente no se debe a limitaciones en la medición, sino que es una característica fundamental de la naturaleza probabilística del universo. La naturaleza probabilística de la mecánica cuántica se acentúa aún más a través de fenómenos como la superposición y el entrelazamiento. La superposición se refiere a la capacidad de las partículas de existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas o medidas. Esto implica que, antes de la observación, una partícula puede encontrarse en varios lugares o tener varias propiedades a la vez. El entrelazamiento, por su parte, se refiere a la misteriosa correlación que puede existir entre partículas incluso cuando están separadas por grandes distancias. Cuando las partículas se entrelazan, sus propiedades quedan vinculadas, y los cambios en una partícula afectan instantáneamente a la otra, independientemente de la distancia que las separe. Esta conexión no local y aparentemente instantánea desafía nuestras intuiciones sobre la causalidad y pone aún más de relieve la naturaleza probabilística del universo. La naturaleza probabilística del universo plantea preguntas intrigantes sobre el papel del azar y la aleatoriedad en su surgimiento. ¿Es posible que las condiciones iniciales que condujeron al universo a partir de la nada estuvieran sujetas a fluctuaciones probabilísticas? ¿Influyó el azar en los valores precisos de las constantes fundamentales y en la aparición de las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida? Estas preguntas nos empujan a explorar la interacción entre determinismo y probabilidad en la comprensión de los orígenes del universo. Mientras que el determinismo proporciona un marco para trazar la evolución del universo a partir de sus condiciones iniciales, la naturaleza probabilística sugiere que el azar y la aleatoriedad también pueden desempeñar un papel importante en la configuración del curso de los acontecimientos. Estas dos perspectivas ofrecen lentes complementarias a través de las cuales podemos explorar el intrincado tejido de la realidad, aunque a menudo aparecen como hebras separadas a la espera de un hilo unificador que pueda entretejerlas en un tapiz integral. Estas dos perspectivas, el determinismo y la probabilidad, parecen ocupar ámbitos de comprensión separados. El determinismo proporciona orden, previsibilidad y un sentido de causalidad, mientras que la probabilidad introduce el azar, la imprevisibilidad y la confusión intrínseca de la realidad. Parecen entidades distintas que esperan una reconciliación y un marco unificador. El reto consiste en conciliar estas perspectivas aparentemente divergentes, salvando las distancias entre lo determinista y lo probabilístico. En la encrucijada de estas teorías, nos encontramos en lo que los físicos llaman la teoría del todo, o la teoría final o última.
La teoría del todo representa una búsqueda profunda de un marco unificado que pueda abarcar tanto el determinismo como la probabilidad, proporcionando una comprensión global del universo. Busca armonizar el orden preciso de las leyes deterministas, como la relatividad general, con el azar y la incertidumbre inherentes a la mecánica cuántica. Este empeño pretende revelar una síntesis más profunda en la que coexistan lo determinista y lo probabilístico, enriqueciendo nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad. En la búsqueda de una teoría del todo, científicos y teóricos exploran diversas vías, como la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otros marcos de gravedad cuántica. Estos enfoques tratan de fusionar las leyes deterministas que rigen los fenómenos a gran escala con el comportamiento probabilístico de las partículas a nivel cuántico. Pretenden descubrir los principios unificadores que sustentan el tejido del universo, desde la majestuosa danza de las galaxias hasta la interacción subatómica de las partículas. La intrincada naturaleza de la gravedad cuántica, el enigma del espacio-tiempo y el rompecabezas de la unificación de las fuerzas fundamentales son fronteras complejas que siguen explorándose. Sin embargo, la búsqueda de una teoría del todo está impulsada por el reconocimiento de que los aspectos deterministas y probabilistas del universo no se excluyen mutuamente. Son hilos entrelazados que esperan ser entretejidos en una narración coherente. Mediante la unificación de estas perspectivas, nos esforzamos por desentrañar los secretos más profundos de la existencia, comprender cómo se entrelazan las leyes deterministas y la naturaleza probabilística, y captar el tejido subyacente del cosmos. Este video no estaría completo sin ahondar en el lado filosófico del tema. Aunque ya hemos explorado las perspectivas científicas y cosmológicas sobre los orígenes del universo, es esencial considerar los argumentos filosóficos que han conformado nuestra comprensión de cómo pudo surgir algo de la nada. Al contemplar la cuestión filosófica de cómo surgió el universo de la nada, se han esgrimido diversos argumentos y teorías a lo largo de la historia. Estas perspectivas ofrecen ideas sobre la naturaleza de la existencia, la causalidad y el propio tejido de la realidad. Uno de los argumentos filosóficos más influyentes tiene sus raíces en la metafísica clásica, donde se suele invocar el principio ex nihilo nihil fit. Esta frase latina se traduce como «de la nada no sale nada». Los filósofos que se adhieren a este principio, como Parménides de Alea, cuestionan la posibilidad misma de que algo surja de la nada absoluta. Nos desafían a considerar explicaciones alternativas o principios subyacentes que puedan explicar la existencia del universo. Otro filósofo destacado que contribuyó a este discurso es Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz reflexionó sobre la cuestión de por qué hay algo en lugar de nada, y propuso el principio de razón suficiente. Según Leibniz, todo lo que existe debe tener una razón o explicación suficiente de su existencia. Este principio nos invita a buscar una causa o razón subyacente más profunda tras la aparición del universo. Estos argumentos filosóficos ponen de relieve las profundas implicaciones metafísicas de que el universo haya surgido de la nada. Nos animan a analizar críticamente nuestros supuestos, cuestionar la naturaleza de la causalidad y la existencia, y explorar explicaciones alternativas más allá de los marcos científico y cosmológico. Al considerar la dimensión filosófica del tema, adquirimos una perspectiva más amplia que va más allá de las pruebas empíricas y las teorías científicas. Nos incita a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza fundamental de la realidad y de la propia existencia. Y ahí lo tienen, una exploración que invita a la reflexión sobre el origen del universo y su naturaleza afinada. Nos hemos aventurado a través de perspectivas científicas, filosóficas y metafísicas para ahondar en el misterio de cómo pudo surgir el universo de la nada. La filosofía ha enriquecido nuestra comprensión, introduciendo argumentos como la perspectiva teleológica, que sugiere un diseñador inteligente o un gran plan cósmico, y las filosofías existencialistas, que exploran el significado subjetivo que creamos en un universo aparentemente indiferente. Estas ideas filosóficas nos recuerdan las implicaciones más amplias y el significado existencial de nuestras investigaciones. Además, hemos contemplado la naturaleza probabilística y determinista del universo, reconociendo la interacción entre el azar y el orden y la búsqueda permanente de una teoría unificada que pueda reconciliar estas perspectivas aparentemente divergentes. A lo largo de nuestra exploración, una cosa queda clara.
Nuestra búsqueda para comprender el origen del universo dista mucho de haber concluido. Cuanto más descubrimos, más profundos se vuelven los misterios. La idea de que todo el universo surgió de la nada desafía nuestra intuición y nos invita a contemplar la naturaleza fundamental de la realidad misma. Mientras seguimos buscando respuestas, es importante mantener la mente abierta y aceptar la asombrosa complejidad del universo. Ya sea a través de la investigación científica, la contemplación filosófica o la integración de diversas perspectivas, nos mueve una curiosidad insaciable por desentrañar los secretos de nuestros orígenes cósmicos. Esperemos que, alimentando nuestra curiosidad colectiva, fomentando la colaboración interdisciplinar y alimentando el sentido de la maravilla, nos acerquemos cada vez más a desentrañar los enigmas de la existencia. Mientras atravesamos los territorios inexplorados del conocimiento, abracemos la grandeza de las preguntas que tenemos ante nosotros. Gracias por ver el video de hoy y nos vemos en el próximo.